Buenas, mi nombre es Mariana Piraki. Yo soy Alfredo Romero. Mi nombre es Andrea Navarro. Mi nombre es Georgina Mora. Para definir primeramente lo que es la manufactura, entendemos por concepto que esta es la transformación de materia prima o componentes o piezas mediante el cual un producto pasa a través de un proceso final que puede ser manual o automatizado. Asimismo, tiene como importancia un excelente desarrollo en lo que viene siendo la innovación, la productividad y el desempeño en lo que es el impulso de la innovación a través de la manufactura. Este motor clave en la innovación tecnológica ayuda a promover el desarrollo de nuevos productos y procesos y técnicas. Claro, este desempeño en herramientas, maquinaria y mano de obra nos ayuda en funcionalidad de los bienes para el consumo del capital. La historia de la manufactura remonta desde orígenes de la humanidad, desde los antiguos pueblos que utilizaban el barro para crear tazas, platos, cucharas que utilizaban para poder cambiarlos o distribuirlos a lo largo de las comunidades. No solo esto fue el principio de la manufactura, sino también la artesanía a pequeña escala que produjo una gran escala en producción a lo largo de la historia. Además de esto, la revolución industrial tuvo un gran impacto en lo que viene siendo la historia de la manufactura, ya que trajo consigo un desarrollo mecanizado, automatizado de procesos que conllevaron a que llevara a pico el nivel de producción a tal punto de que aumentara a grandes riesgos la contaminación. Asimismo, trajo consigo nuevas tecnologías como es el diseño e implementación de cortes 3D, el diseño e implementación de materiales que están en auge para nuevas tecnologías e innovaciones. ¿Cuáles fueron los principales hitos y avances en la historia de la manufactura? La historia de la manufactura está marcada por hitos que han transformado la producción y la economía. Desde la revolución industrial hasta la automatización moderna, cada avance ha redefinido la capacidad humana, entre los cuales podemos mencionar, en primer lugar, la revolución neolítica, que marca el inicio de la producción de herramientas y cerámica, marcando la transición de sociedades nómadas a sedentarias. En segundo lugar, tenemos la edad del hierro, en el que ocurre el desarrollo de técnicas de fundición y forjado, mejorando la calidad de las herramientas y las armas. En tercer lugar, tenemos una de las más importantes, que es la revolución industrial, en donde se introduce la maquinaria, como la máquina de vapor que permitió la producción en masa y la mecanización. En cuarto lugar, tenemos el sistema de producción en serie, que ocurrió a principios del siglo XX. En este caso ocurre la implementación de líneas de ensamblaje popularizadas por Henry Ford, aumentando la eficiencia y reduciendo los costos. En quinto lugar tenemos la invención del control numérico alrededor de la década de 1950, en el que ocurre el desarrollo de máquinas, de herramientas controladas por computadora, mejorando la precisión y flexibilidad. En último lugar tenemos la manufactura aditiva. En la década de 1980 en adelante ocurrió la introducción de la impresión 3D, permitiendo la producción personalizada y reduciendo los costos y los desperdicios. Y básicamente estos hitos han transformado la manufactura en un proceso más eficiente, preciso y adaptable a las necesidades del mercado actualmente. ¿Qué características diferencian los instrumentos de semiprecisión de otros instrumentos de medición? Los instrumentos de semiprecisión se diferencian de otros objetos de medición por varias características. En primer lugar, podemos mencionar la exactitud y precisión. Estos ofrecen una precisión moderada, adecuada para aplicaciones generales, pero no alcanzan la exactitud de instrumentos de alta precisión. 2. Tenemos su rango de medición. Estos tienen un rango más amplio que algunos instrumentos de precisión, los que les permiten medir diferentes magnitudes. 3. Facilidad de uso. Generalmente son más simples de operar y no requieren calibraciones complejas, lo que los hace accesibles para usuarios no especializados. 4. Su costo. Estos suelen ser más económicos que los instrumentos de alta precisión, lo que los hace atractivos para aplicaciones donde no se requiere un nivel extremo de exactitud. Y quinto, por último lugar, en la construcción. A menudo estos están hechos de materiales menos costosos, lo que contribuye a su durabilidad y facilidad de mantenimiento. Y bueno, estas características son los que los hacen ideales para tareas cotidianas y en entornos industriales donde la precisión extrema no es crítica.
¿Cómo se clasifican los principales procesos de manufactura y qué particularidades tiene cada uno? Los principales procesos de manufactura se clasifican generalmente en 5 categorías. En primer lugar, el formado se basa en cambiar la forma de un material sin alterar su volumen. Incluye procesos como forjado, laminado y extrusión. Son ideales para obtener formas complejas y mejorar las propiedades mecánicas. En segundo lugar, tenemos el mecanizado. Implica la eliminación del material para dar forma a una pieza. Incluye el fresado, torneado y taladrado. Ofrece alta precisión y acabado superficial, pero puede generar un desperdicio de material. En tercer lugar tenemos la unión, que consiste en ensamblar partes a través de métodos como soldadura, pegado o atornillado. Es esencial para la fabricación de estructuras complejas y permite la integración de diferentes materiales. Cuarto, tenemos el moldeo, que involucra la creación de piezas al verter un material líquido en un molde. Incluye técnicas como la inyección y fundición y permite producir formas complejas y grandes volúmenes de producción. En quinto lugar tenemos el acabado, que se refiere a los procesos que mejoran la apariencia y las propiedades superficiales de una pieza, como el pulido, pintado o recubrimiento. Es crucial para la presentación del producto final y la protección contra el desgaste. Cada uno de estos procesos tiene aplicaciones específicas y ventajas según el tipo de producto que se desea fabricar. ¿Qué tendencias y tecnologías emergentes se observan en la industria manufacturera actual? En la industria manufacturera actual, varias tendencias y tecnologías emergentes están transformando el panorama. En primer lugar, tenemos la industria 4.0, que incluye la integración de la digitalización, IoT y Big Data para crear fábricas inteligentes que optimizan la producción y el mantenimiento. En segundo lugar, tenemos la impresión 3D, que incluye el aumento en la adopción de la fabricación aditiva, permitiendo la producción de piezas personalizadas y reduciendo el desperdicio de material. En tercer lugar, tenemos la automatización y robótica, que incluye el uso creciente de robots colaborativos que trabajan junto a humanos, mejorando la eficiencia y seguridad del entorno laboral. En cuarto lugar, tenemos la fabricación sostenible, que incluye el enfoque en procesos y materiales ecológicos, así como la economía circular para reducir el impacto ambiental. En quinto lugar, tenemos la inteligencia artificial y el machine learning, que incluye aplicaciones y análisis predictivo para optimizar la producción, la gestión de cadena de suministro y la calidad del producto. Y en sexto y último lugar, tenemos la realidad aumentada y virtual, que incluye el uso en capacitación, diseño y mantenimiento, mejorando la experiencia del usuario y la efectividad de los procesos. Los instrumentos de semiprecisión son herramientas de medición que ofrecen una precisión moderada, adecuada para muchas aplicaciones industriales y de ingeniería, donde se requiere con exactitud extrema de los instrumentos de precisión. Estos instrumentos son esenciales para la realización de mediciones rápidas y confiables en procesos de fabricación y control de calidad. Una de sus características son la precisión moderada. Este ofrece una precisión suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales. Su durabilidad. Están diseñadas para ser robustas y soportar el uso frecuente en entornos industriales. La facilidad de uso. Generalmente son fáciles de manejar y no requieren una formación extensa para su uso correcto. La versatilidad. Pueden medir una variedad de dimensiones y características. Tipos de instrumentos de semiprecisión. Está el micrómetro. Un micrómetro es un instrumento de medición que permite medir dimensiones como una precisión de centésimas y milésimas de milímetro. Una de sus características es que consiste en un husillo que se mueve mediante un tornillo de precisión, permitiendo medir espesores, diámetros y longitudes pequeñas con alta precisión. Su uso. Se utiliza comúnmente en la ingeniería mecánica para medir espesores de chapas, diámetros de ejes y otras piezas pequeñas. Calibradores. También conocido como pie de rey o vernier, los calibradores son un instrumento que se utiliza para medir diámetros exteriores, interiores y profundidades. Una de sus características es que tiene una escala principal y una escala vernier que permite subdividir las graduaciones para obtener medidas más precisas. Su uso son ampliamente utilizados en los talleres de laboratorio para medir piezas mecánicas y realizar inspecciones de calidad. Relojes comparadores. Un reloj comparador es un instrumento que mide pequeñas variaciones en dimensiones mediante un sistema de engranaje que amplía el movimiento de un vástago. Su característica permite obtener medidas con una precisión de centésimas o milésimas de milímetro. La esfera del reloj puede girarse para ajustar el cero y realizar comparaciones precisas. Su uso se utiliza para verificar las alineaciones, planicidad,
redondez y otras características geométricas de las piezas. También tenemos otros instrumentos que, como por ejemplo son los instrumentos de semiprecisión, incluyen reglas de acero, calibres interiores y exteriores y medidores de profundidad. Sus características: estos instrumentos son menos precisos que los micrómetros y calibradores, pero son útiles para la medición rápida y aproximadas. Su uso se emplean en aplicaciones donde la precisión extrema no es crítica, como las inspecciones de piezas de forja y fundición. Gracias. Hablaré sobre la clasificación de los procesos de manufactura, los cuales se agrupan en tres, que son procesos de conformado, mecanizado y de unión. A continuación describiré cada uno de ellos. Empezamos con el proceso de conformado. Este se divide en tres. El proceso de fundición. El proceso de fundición es un método en el cual se vierte metal fundido en un molde para que tome la forma deseada al enfriarse y solidificarse. Se utiliza para crear piezas grandes y complejas. Luego tenemos el proceso de forja. El proceso de forja es un proceso en el que se deforma un material, generalmente metal, mediante la aplicación de fuerza, a menudo a altas temperaturas, para mejorar sus propiedades mecánicas y dar forma a la pieza. Luego tenemos el proceso de laminado, que es una técnica que consiste en reducir el grosor de un material, generalmente es el metal, al pasarlo entre rodillos. Este se puede realizar en caliente o en frío y se utiliza para producir láminas y perfiles. Luego tenemos los procesos mecanizados. Aquí tenemos lo que es el torneado, que es un proceso en el que una pieza de trabajo gira sobre su eje mientras una herramienta de corte se mueve a lo largo de la superficie para dar forma hacia la pieza. También tenemos el fresado, que utiliza una herramienta de corte rotativa para eliminar material de una pieza de trabajo. Este puede realizarse en varias direcciones y es versátil para crear formas muy complejas. Luego tenemos lo que es también el taladrado, que consiste en perforar un agujero en una pieza de trabajo utilizando una broca. Se utiliza para crear, como dije, agujeros de diferentes diámetros y profundidades en las piezas. También tenemos lo que es el rectificado, que es un proceso mecanizado que utiliza una muela abrasiva para eliminar material y lograr un acabado de alta precisión y suavidad en la superficie de la pieza. Y por último tenemos el grupo, que son los procesos de unión. Entre ellos tenemos lo que es la soldadura, que es un proceso que une dos o más piezas de material, generalmente metálicas, mediante la fusión de sus bordes, utilizando calor y a veces un material de aporte. También tenemos lo que es el remachado, que es una técnica de unión que consiste en unir dos o más piezas mediante el uso de remache, que son fijaciones metálicas que se deforman para asegurar las piezas juntas. Y para concluir, tercero y último, tenemos el pegado, que es un proceso de unión que utiliza adhesivos para unir dos o más materiales y es común en las industrias de la madera, plásticos y en aplicaciones donde se requieren uniones ligeras. Muchísimas gracias. Es así que la manufactura emplea nuevos desafíos en desarrollo y oportunidades para la creación de nuevas tecnologías, tanto en desempeño de digitalización, crear sostenibilidad y la personalización del producto, como nuevos avances en la inteligencia artificial en continua mejora para la innovación de los procesos.